No queríamos continuar el Congreso sin, en nombre del director de la Agencia de Protección de la Legalidad, en mi nombre propio y en el de la Agencia, agradecer a todos ustedes su asistencia. En primer lugar, a los miembros del Tribunal Constitucional por hacer un hueco en su agenda y acompañarnos en el día de hoy, a todos los ponentes que desde el primer momento han aceptado nuestra invitación, incluso muchos de ellos modificando sus agendas para poder acompañarnos hoy durante estos 3 días, y también, por supuesto, a todos ustedes, amigos, amigas, compañeros de Administración Autonómica y compañeros de Administración Local. Gracias de verdad, un año más, por acompañarnos durante este 4º Congreso. Seguidamente, sin más preámbulos, nos va a acompañar don Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional, autor de varias monografías y jurista de notoria competencia en nuestro territorio nacional. También a nuestro lado, Juan Antonio Hernández Conchete, letrado del Tribunal Constitucional, también jurista de reconocida competencia, al que tengo que agradecer además también, en nombre de la agencia, su enorme colaboración a lo largo de estos años en la organización del Congreso. Muchas gracias. Recordarles también, en último lugar, que hemos diseñado una aplicación que pueden descargar en su móvil, en el cual están el perfil de los ponentes, el programa del Congreso, y en el que podrán formular preguntas a todos los asistentes. Por eso no quiero dilatar más la presentación de los magistrados que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias. Agradezco a la Xunta de Galicia la invitación a tomar parte en este congreso y especialmente a la dirección de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Y bueno, ya sin más, porque el tema es muy complejo, pues voy a tratar de desarrollar las dos últimas sentencias importantes que ha dictado el Tribunal Constitucional en materia de urbanismo. La primera de ellas es la sentencia 143/2007 de 14 de diciembre, en la cual se resuelve un recurso de inconstitucionalidad de la Generalidad de Cataluña contra la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Esta sentencia modifica textos que en la actualidad la mayoría de ellos están recogidos en la ley del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y por lo tanto me voy a referir a los textos actuales en la medida que sea posible. En primer lugar, la sentencia comienza hablando de los títulos invocados. No es necesario que haga referencia a ellos porque el presidente del Tribunal Constitucional pues ha explicado cuál es la regulación constitucional de la materia y cuál es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la misma. Pasaremos, por lo tanto, a examinar la primera cuestión. Se impugnan los artículos 29, 30, la disposición transitoria segunda y la disposición final primera del texto refundido de la Ley del Suelo, el actual texto refundido, aunque los artículos directamente impugnados son los de la ley anterior, que regula el informe de evaluación de los edificios. Este informe de evaluación comprende en esta ley 3 aspectos: la eficiencia energética, el estado de conservación y la accesibilidad universal. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que la certificación de eficiencia energética está conectada con la competencia del Estado básica para la protección del medio ambiente y, por lo tanto, como ya dijo la sentencia del Tribunal Constitucional 138/2013, es constitucional el que el Estado la regule. Pero, sin embargo, no los otros 2 aspectos, el estado de conservación y la accesibilidad universal, en cuanto constituyen materias que se exigen en este informe de evaluación, no resultan amparados ni por el artículo 149.13, es decir, por la competencia básica del Estado en materia de ordenación de la actividad económica, ni tampoco por el artículo 149.1.18, bases de las administraciones públicas, que también corresponde al Estado, y por lo tanto se declaran inconstitucionales las partes que aparecen en rojo y que ven ustedes en la pantalla, es decir, todo aquello que no hace referencia exclusivamente al informe sobre eficiencia energética. El artículo 7 de la Ley 8/2013 de Rehabilitación y Renovación del Suelo Urbano define cuáles son las actuaciones que puede realizar la Administración sobre medio urbano cuando existen situaciones de insuficiencia o degradación. Ven ustedes a la derecha cómo en el fundamento jurídico 13 la sentencia considera que esta competencia sí corresponde al Estado,
porque se ampara en el número 13 del artículo 149.1, es decir, competencia básica para la ordenación de la actividad económica, y también en el 23, es decir, competencia para la protección del medio ambiente y, por lo tanto, en la medida en que dota de desarrollo al principio de contenido, al principio de desarrollo sostenible, es constitucional. Otro artículo impugnado es el artículo 8 de esta ley. En el artículo 8 se habla de los sujetos obligados a realizar estas actuaciones en suelo urbano, los propietarios, las comunidades de propietarios y las administraciones públicas, y el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 14, considera que es constitucional esta regulación. ¿Por qué razón? Porque entra dentro de la competencia que tiene el Estado para determinar cuáles son las normas básicas para el ejercicio de los derechos fundamentales, y especialmente aquí el de propiedad, para garantizar la unidad del ejercicio de los derechos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, este artículo se considera constitucional. Hubo dudas en cuanto a las administraciones públicas, porque ahí sí que no intervienen, lógicamente, a título de propietarios particulares, pero, sin embargo, se entendió que era la otra cara de la moneda y que, por lo tanto, también, en la medida en que se prevé la obligación de las administraciones públicas, se está en el campo del artículo 149.1 de la Constitución. Se impugna el artículo 8 de la Ley 8/2013, que regula la combinación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada para promover la ordenación. En el Fundamento Jurídico 15 de esta sentencia se entiende que es constitucional esta regulación, porque establece el principio de la iniciativa privada, es decir, establece facultades inherentes al derecho de propiedad, pero, por otra parte, no condiciona el desarrollo en el ámbito del planeamiento ni en el ámbito de la gestión de la participación de la iniciativa privada y, por lo tanto, no vulnera las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El artículo 4.4 aparece aquí en rojo porque es uno de los que el Tribunal Constitucional considera inconstitucional y lo anula. ¿Por qué razón? Porque se establece que las administraciones públicas tienen facultades para adoptar medidas para la regeneración del suelo urbano, pero establece la obligación de realizarlas. Y aquí el Tribunal, y estableciendo además cuáles tienen carácter prioritario en determinadas circunstancias, he puesto puntos suspensivos al final porque el artículo es mucho más complejo. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Pues que se está vaciando de competencias a las comunidades autónomas, porque una cosa es que se establezcan las facultades, que ya hemos dicho que es constitucional, porque responde al principio de sostenibilidad, y otra cosa es que se condicione a la comunidad autónoma a ejercer estas competencias, estas facultades en determinadas circunstancias, porque esto corresponde a la legislación autonómica, ya sale de lo básico. El artículo 10, apartado 1, párrafo primero, que contiene reglas específicas en relación con estas actuaciones del suelo urbano, fue también impugnado en la medida en que se establece que estas actuaciones podrán preverse en determinados programas o instrumentos de ordenación y que irán acompañados de un informe o medida de sostenibilidad. Lo que dice el Tribunal es que exigir un informe de sostenibilidad económica es constitucional, artículo 149.1.13 de la Constitución, competencia básica del Estado en materia de planificación económica, y que aquí, aunque se hace una referencia a los instrumentos de ordenación, se permite a las comunidades autónomas regularlo y, por lo tanto, no se incurre en inconstitucionalidad. Se impugna también el artículo 24.1, apartado segundo, que también, como ven ustedes, aparece en rojo en la parte izquierda de la pantalla, a la derecha es lo que dice la sentencia, porque el Tribunal lo considera inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque este artículo lo que dice es que estas actuaciones en suelo urbano exigen la aprobación por parte de la comunidad autónoma de un ámbito de actuación conjunta que puede ser continuo o discontinuo. Y entiende el Tribunal que esto ya entra dentro de las competencias de planificación y gestión de la comunidad autónoma y que, por lo tanto, se están socavando sus competencias. El artículo, por lo tanto, es inconstitucional y se anula. Otro artículo impugnado es el artículo 10.3 de la Ley 8/2013, la de renovación del suelo urbano,
que autoriza para garantizar la accesibilidad universal a ocupar superficies de espacio libres o de dominio público. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Qué es constitucional? ¿Por qué razón? Porque entra dentro del ámbito de las competencias básicas del Estado el regular el dominio público y el garantizar la accesibilidad. Se invocan varios títulos del artículo 141, el 18, en cuanto puede entenderse referido al dominio público, y también el artículo 149.1.1, el que establece las condiciones básicas para la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales en toda España. Otro artículo impugnado es el apartado 4 del artículo 10, que autoriza también a la ocupación de espacios libres y de dominio público para la realización de obras que consigan reducir al menos en un 30% la demanda energética y que enumera el precepto. Aquí el tribunal entiende que este precepto es constitucional porque está dentro de las facultades del Estado de protección del medio ambiente, artículo 149.1.23, y también está fundado la competencia básica del Estado en materia de planificación económica. Por lo tanto, es constitucional porque deja un margen de desarrollo suficiente a las comunidades autónomas. Recordaremos que cuando el Estado tiene atribuida la competencia básica en una materia, solamente puede regular aquellos aspectos que requieren una unidad en la regulación en todo el territorio del Estado, pero debe dejar un margen de desarrollo a las comunidades autónomas tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo. Y es absolutamente excepcional el que pueda entenderse que en determinadas materias la competencia básica se extiende al detalle, por ejemplo, de entrar en la ejecución o de entrar en aspectos particulares o detallados. El artículo 24.6 hoy del texto refundido de la Ley del Suelo establece o aplica un principio de equilibrio respecto a estas medidas para la accesibilidad y la eficiencia y mejoramiento de la eficiencia energética para los inmuebles especialmente protegidos. Lo que dice el tribunal en esta materia es que la competencia estatal se funda en el artículo 149.1.28 de la Constitución, protección del patrimonio nacional contra el expolio o la exportación, y que, por lo tanto, el Estado tiene competencia para hacer esta regulación si no entra en el detalle de la regulación urbanística que corresponde a las comunidades autónomas. Pero, sin embargo, esta competencia del Estado se mueve únicamente en el ámbito de la que le atribuye el 149.1.28 de la Constitución y, por lo tanto, solo se refiere a los bienes declarados de interés cultural. No se refiere a otros bienes que estén sujetos a cualquier otro régimen de protección. Esta es la razón por la cual aparece en rojo ese inciso, que es el que la sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucional. Otro precepto impugnado es el artículo 22, apartado 5 del texto refundido de la actual Ley del Suelo, que regula la memoria de viabilidad económica. El tribunal entiende que esta memoria puede exigirla el Estado con carácter general en función de las competencias que tienen básicas en materia económica. Ya lo dijo la sentencia 141/2014, que ha sido citada en la exposición del presidente, pero en este caso se excede el Estado en el ejercicio de esta competencia, que es básica, puesto que establece un informe pormenorizado. ¿Qué hace el tribunal? Mantiene en los términos generales la exigencia de la memoria de viabilidad económica, pero, sin embargo, declara nulos los apartados A, B, C y D, que son aquellos en los cuales se establece un régimen excesivamente detallado que no deja margen suficiente a la regulación de las comunidades autónomas. El artículo 42.3 es uno de los que aparece en rojo y, por lo tanto, es uno de los que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional. ¿Por qué razón? Lo ha dicho el presidente en su intervención anterior. El Estado tiene facultades para establecer las peculiaridades de la expropiación porque es tiene competencia para regular la expropiación forzosa, artículo 149.1.18, que recoge esta, entre otras materias, pero, sin embargo, los procedimientos específicos particulares de expropiación forzosa
corresponden a las comunidades autónomas que tienen las competencias correspondientes, en este caso la de urbanismo. Aquí dice el Tribunal, se observa en esta regulación que ven ustedes en pantalla, que la ley no se limita a establecer las peculiaridades de la expropiación especial, sino que va más allá y además regula el tanteo y retracto, por lo tanto es inconstitucional. El artículo 12b de la Ley 8/2013 también se regula estableciendo la legitimación por la ley estatal, la legitimación de la ocupación de dominio público de espacios libres para la instalación de ascensores u otros elementos para garantizar la accesibilidad universal. Aquí dice el Tribunal Constitucional que esto es constitucional porque el Estado, según el artículo 149.1.18, tiene competencias para regular el dominio público. Si ustedes van a la Constitución y leen el artículo 149.1.18, no habla del dominio público. Del dominio público se habla, si no recuerdo mal, en el 133. Pero ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que el artículo 133 no es uno de los artículos que distribuyen o asignan competencias, sino que lo que hace el artículo 133 es establecer el régimen del dominio público al que deben sujetarse el Estado o las comunidades autónomas según el régimen de distribución de competencias. La atribución al Estado de la competencia para regular el dominio público se infiere del artículo 149.1.18 cuando atribuye al Estado la competencia para regular el régimen básico de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. De ahí que en este fundamento jurídico 18 se cite el artículo 149.1.18 de la Constitución para mantener la constitucionalidad de este precepto. El artículo 24.3, que figura a continuación, es uno de los que se declaran inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué razón? Porque en este artículo la ley estatal establece o establecía que la delimitación espacial del ámbito de actuación determina el inicio de las actuaciones que hay que realizar en el ámbito de las operaciones en suelo urbano. ¿Y qué dice el Estado? Esto es inconstitucional porque se está condicionando la regulación por parte de las comunidades autónomas de la ejecución de este tipo de actuaciones. También dentro de las reglas específicas relativas a las operaciones en suelo urbano se impugna lo que hoy es el artículo 12, apartado segundo de la Ley 8/2013. Aquí, en este artículo, lo que establece es una afectación derivada de la autorización administrativa de este tipo de operaciones al cumplimiento del deber de costear las obras por parte de los propietarios en determinadas circunstancias. Pues bien, el Estado dice que esto, el Tribunal, en el Fundamento Jurídico 18 dice que esto forma parte de la competencia del Estado porque se trata de una afección real que tiene que ver con el derecho de propiedad y que está, por lo tanto, encuadrado dentro de la materia civil y de los registros públicos, puesto que se permite hacer constar esta afección mediante nota marginal en el registro y, por lo tanto, estando concebido como competencia exclusiva del Estado en el artículo 149.1.8, este precepto es constitucional. No tiene la misma suerte el artículo 9.1 del hoy texto refundido de la Ley del Suelo, que regula la forma de dar lugar a la participación privada en este tipo de actividades de ejecución, diciendo que la Administración podrá acudir a todas las modalidades de gestión directa o indirecta. El Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, porque esto corresponde al legislador autonómico, que es quien debe decir cuáles son las modalidades de gestión que pueden aceptarse o no aceptarse en cada caso. Y aquí el Estado, al imponer con carácter general la posibilidad de optar por cualquiera de las modalidades de gestión, está suplantando, socavando el ámbito que corresponde a la legislación autonómica. Otro artículo que también tiene mala suerte ante el Tribunal Constitucional, que también es anulado, es el artículo 13.3, párrafo primero de la Ley 8/2013, que establece cómo debe la Administración, en el caso de que decida que participe la iniciativa privada, cómo debe hacerlo mediante un procedimiento de adjudicación por medio de convocatoria de un concurso en determinadas circunstancias. El Estado dice, esto excede de la competencia básica del Estado para regular
las condiciones de la propiedad y garantizar la igualdad entre todos los españoles, puesto que regula con detalle la convocatoria y los criterios de adjudicación y el posible pago en especie de la edificabilidad, y esto debe hacerlo el legislador autonómico porque entra dentro de las competencias urbanísticas. Por lo tanto, es inconstitucional. Otro artículo, con mejor suerte, es el artículo 13, apartado 3, párrafo segundo, que lo declara inconstitucional en el fundamento jurídico 19, esta sentencia, porque en él se dice que podrán suscribirse convenios de colaboración de las administraciones públicas o entidades dependientes para realizar, entre otros objetos, estas operaciones. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Que el artículo 149.1.18 atribuye al Estado competencia básica para regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y la colaboración entre administraciones es una de estas bases. Por lo tanto, el Estado actúa dentro de su competencia básica cuando regula esta materia. El artículo, por lo tanto, es constitucional. Otro artículo que también se considera casi del todo constitucional, ven ustedes que en el último inciso lo he puesto en rojo porque es el que se declara inconstitucional, es el que trata la sentencia en el fundamento jurídico 20, donde prevé la participación de los particulares en este tipo de actuaciones en suelo urbano, en la ejecución de estas actuaciones, comunidades, propietarios, empresas, y dice que pueden constituir asociaciones administrativas. Todo esto forma parte del artículo 149.1.1, competencia básica del Estado para el desarrollo de las condiciones que garanticen la igualdad en el derecho de propiedad en todo el territorio nacional. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Que se ha deslizado la siguiente afirmación. Asociaciones administrativas, que por lo tanto serán reguladas por la legislación autonómica, por lo tanto tal como lo prevé la legislación urbanística, o en su defecto por el artículo siguiente. Aquí el legislador lo que está haciendo es estableciendo una regla de aplicación subsidiaria a las comunidades autónomas. Y esto ya siempre ha dicho el Tribunal Constitucional, a partir de la sentencia 118.1996, que el Estado no puede directamente establecer reglas para que tengan carácter supletorio en las comunidades autónomas. La regla de supletoriedad es una regla residual, pero no un criterio de atribución de competencias. Por ahí y por esta razón se declara inconstitucional este último inciso. El artículo 15.2 de la Ley 8/2013 establece un régimen de distribución de cargas y beneficios que regirá en la participación en la ejecución por parte de los interesados, y lo que dice el Tribunal es que aquí estamos ante una norma que es constitucional, porque esto responde a las bases del régimen de la propiedad, artículo 149.1.1. El artículo 15.13 también es constitucional, dice el Tribunal Constitucional, porque está estableciendo las facultades que tienen los propietarios cuando participan en este tipo o resultan afectados por este tipo de operaciones, como son actuar en el mercado inmobiliario, constituir acciones administrativas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en el ámbito del ya tan repetido artículo 149.1.1, como dice el fundamento jurídico 20 de la sentencia que estoy comentando. El artículo 11.3 del actual texto refundido de la Ley del Suelo, en el párrafo primero, dice que todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa. ¿Es esto competencia de la comunidad autónoma? No, el Estado, el Tribunal, en los fundamentos jurídicos 21 y 22, que pongo yo, que son reiterativos, porque en realidad pues, se nota que en ambos fundamentos se está en realidad girando en torno a la misma argumentación. Este precepto es constitucional porque se establece el mínimo común básico justificado por la complejidad técnica de los valores en juego. Por una parte, se está estableciendo cuáles son las condiciones en las que debe ejercitarse el derecho a propiedad, 149.1.1, y por otra parte, se está determinando, de acuerdo con el artículo 149.1.18, algo que tiene referencia con las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El artículo 11.4 del actual texto refundido de la Ley del Suelo se puede ver, y el Tribunal lo ve en este fundamento jurídico 22, desde dos perspectivas. Primero, establece un régimen implícitamente, al regular el silencio administrativo negativo,
establece la exigencia implícita de un régimen de autorización administrativa para estas operaciones. En este punto, dice el Tribunal Constitucional, desde esta perspectiva, el artículo es constitucional, porque entra en el artículo 149.1.18 de la Constitución, regulación del procedimiento administrativo común. Pero si ya entramos concretamente en la segunda cara del espejo, es decir, la que hace referencia a la regulación del silencio administrativo negativo, el Tribunal Constitucional dice que esta regulación la puede hacer el Estado en cuanto tiene competencias para regular el procedimiento administrativo común. Pero es que el procedimiento administrativo común en materia de silencio administrativo está ya establecido. Por lo tanto, no puede penetrarse por el Estado en la regulación de los procedimientos especiales. ¿Qué hace entonces? En el apartado A anula el inciso que ustedes ven, porque dice que sí cabe que el Estado establezca un régimen específico cuando se trata de movimientos de tierras o explanaciones, pero no por el artículo 149.1.18, sino porque aquí entra en juego la competencia básica del Estado para la protección del medio ambiente y, por lo tanto, se puede establecer un régimen especial. En el apartado B ocurre lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo he puesto en azul porque lo que hace el tribunal es seguir la técnica de la interpretación conforme. Es decir, el artículo es constitucional, sí condicional, sí se interpreta o siempre que se interprete en este sentido. Nos dice, las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones en nueva planta solo es constitucional en cuanto se establece una regulación particular del silencio administrativo cuando las obras se refieran al suelo rural, porque solo entonces entra en juego la competencia del Estado en materia de protección del medio ambiente. El apartado C le ocurre lo mismo, lo pongo en azul también porque el Tribunal Constitucional le aplica la misma solución que el apartado anterior. Y finalmente, en el apartado D, vemos que se declara inconstitucional ya, por lo tanto lo pongo en rojo, una parte del inciso, porque solamente se admite que quepa una regulación específica del silencio administrativo al amparo del ejercicio de la competencia básica del Estado en materia de medio ambiente, cuando se trata de tala de masas arbóreas o vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística, pero no cuando se trata de otras materias en donde el único título entonces que puede invocarse es el procedimiento administrativo común y, por lo tanto, solo cabe una regulación genérica común del silencio y no regulación de procedimientos especiales de silencio administrativo. Voy a referirme ahora, también brevemente, a la última sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional importante en este terreno, más corta que la anterior. La anterior tiene 84 folios en la versión web del Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, pues hay que hacer, como he tratado de hacer, un esfuerzo de síntesis para exponer todos los aspectos. Esta es más breve, esta sentencia, pero creo que es interesante. Es la sentencia 43-2018 de 26 de abril, que regula un recurso de inconstitucionalidad de los diputados de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, contra dos leyes canarias, la Ley Canaria 2-2016 sobre medidas de ordenación territorial del Hierro, La Gomera y La Palma, y la Ley 6-2002, que están las dos estrechamente relacionadas, porque una modifica la otra. En primer lugar, se impugna el artículo 6.1 de la Ley Canaria 6-2002, que en realidad lo que hace es decir que las tipologías turísticas correspondientes a hotel rural y a casa rural se pueden implantar en cualquier categoría de suelo rústico, aunque el plan correspondiente no prevea el uso turístico. ¿Qué ocurre aquí? El Tribunal Constitucional, este es el precepto impugnado. El Tribunal Constitucional, examina las alegaciones de las partes, este es el artículo, las alegaciones de las partes honestas. Se invoca que este precepto vulnera el principio de desarrollo sostenible de la ley del suelo, y se invoca también el artículo 13, que está específicamente referido al uso del suelo rural, a la protección de los valores naturales y a que los usos de interés público o social que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el medio rural tienen carácter excepcional. Esto es lo que invocan los recurrentes diciendo que este precepto, al prever la implantación de estas tipologías en suelo rural, está vulnerando estos principios de la ley del suelo que tienen carácter básico porque están amparados, entre otros, y fundamentalmente en el artículo 141-23, protección del medio ambiente.
¿Qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional lo que dice es que estas normas que invocan los recurrentes efectivamente son competencias básicas del Estado, pero que no se contradice la legislación sobre usos del suelo rústico porque se refiere a edificaciones ya existentes y porque el precepto se remite a la legislación urbanística sobre usos del suelo rústico. Por lo tanto, es constitucional. ¿Qué ha ocurrido aquí? Este no lo he puesto en rojo ni lo he puesto en azul. Recordarán, rojo cuando es inconstitucional, azul cuando hay una interpretación conforme con la Constitución. Es decir, el precepto es constitucional si se interpreta así. Aquí lo que hace el Tribunal Constitucional es decir, el precepto es constitucional porque debe interpretarse así. Con lo cual, estamos no ante un precepto declarado constitucional si se interpreta de una determinada manera, por lo tanto, no ante lo que se llama la interpretación conforme a la Constitución, sino ante un precepto directamente interpretado por el Tribunal Constitucional. Léanlo ustedes y verán como algo que por lo menos en principio parece dudoso, el Tribunal Constitucional lo da por hecho. Se refiere solo a edificaciones existentes. Pero el precepto dice las tipologías turísticas correspondientes a hotel rural y casa rural podrán implantarse. Podrán implantarse se refiere a edificios ya existentes o admite la posibilidad de que se conceda una nueva licencia para la implantación. El Tribunal Constitucional dice esta segunda posibilidad. No se desprende del precepto, se refiere a edificaciones ya existentes y, por lo tanto, es constitucional. Lo he puesto en verde por esta razón. A continuación, se impugna la disposición adicional primera de la Ley Canaria 2/2016, que se refiere a los llamados instrumentos especiales de planificación singular turística, unos planes que vienen a sustituir en parte a los planes especiales anteriores en materia turística en estas concretas Islas Canarias. Podrán aprobarse, dice este proyecto, es mucho más largo, aquí he puesto algunas de sus previsiones, podrán aprobarse en ejecución del planeamiento insular o de forma autónoma. Por otra parte, se establece también las determinaciones, entre otras es importante la de que este plan singular debe contener una justificación detallada del interés insular. Se regula detalladamente la documentación, voy poniendo puntos suspensivos, que evidentemente todo no me cabría en absoluto en la pantalla. Y luego se establece en el apartado 5 del artículo un precepto muy importante que es la prevalencia de estos instrumentos específicos sobre el planeamiento, es decir, se imponen sobre el planeamiento urbanístico. Luego se regulan los efectos de la publicación, entre otros, nada más y nada menos que la publicación de este instrumento singular o de este instrumento especial de planificación turística singular implica el reconocimiento del aprovechamiento urbanístico que prevé este plan singular a los terrenos afectados. Asimismo, legitima la implantación de los usos y actividades, así como la ejecución de las obras e instalaciones y permite también, es decir, desencadena la legitimación a efectos expropiatorios mediante la implícita declaración de utilidad pública o, en su caso, interés social. Se regula la tramitación del plan. Me interesa señalar especialmente, el artículo es evidentemente mucho más largo, pero me interesa señalar especialmente que se prevé específicamente que el Cabildo Insular, es decir, el órgano local que rige la isla, resolverá sobre el interés insular del proyecto o actuación. Esta disposición adicional primera es objeto de un régimen de aprobación, mejor dicho, por el Pleno de la Corporación Insular, es decir, es el Cabildo el que aprueba el plan, pero hay una disposición importante. Cuando los municipios del territorio de la isla manifiestan su disconformidad con el plan durante la tramitación y en el trámite de audiencia que se les ha ofrecido, entonces dirime el Gobierno de Canarias. Es decir, no resuelve entonces el Cabildo Insular, sino que es el Gobierno de Canarias el que, en su caso, aprueba el plan singular correspondiente. Los recurrentes, a los que ya he hecho referencia anteriormente, invocan, en la parte izquierda, todos estos artículos del texto refundido de la Ley del Suelo para sostener
que esta disposición adicional primera de la Ley Canaria y la previsión de estos planes singulares es inconstitucional, y que atenta contra el interés general, contra el mandato de protección de la naturaleza en la actividad urbanística, contra todos los principios que se refieren al suelo rural y el uso del mismo y usos excepcionales y de interés público en el artículo 13.1 del texto refundido de la Ley del Suelo, la prohibición de la especulación y el mandato de preservar los valores del suelo rural en el artículo 20.1a. Y luego, aparte de esto, consideran también que se infringe el principio de autonomía local al atribuir la decisión al Cabildo Insular y, también otra argumentación aparte, se infringe el artículo 9.3 de la Constitución, el principio de no arbitrariedad, porque se establece que ese plan singular, nada más y nada menos, que prevalece incondicionalmente, podríamos decir, sobre el planeamiento. Pues bien, lo que dice el Tribunal Constitucional es que, primero, que la eventualidad de un uso desviado de esos planes singulares no justifica la inconstitucionalidad, lo primero que dice. Lo segundo es que interpreta el Tribunal Constitucional que esta disposición adicional primera respeta la categoría de suelo rústico y los usos correspondientes a su categorización en la Ley Canaria. Con lo cual, esto me hace llegar a la conclusión de que en realidad estamos ante un supuesto de norma interpretada por el Tribunal Constitucional, no de interpretación conforme. Esto es conforme sí, sino de norma interpretada por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional interpreta que estos planes respeta la categoría del suelo rústico y los usos correspondientes a su categorización, aunque, como han podido ustedes ver, pues esto al menos no es del todo concluyente o no se desprende concluyentemente de la lectura del precepto. Pero además, para considerar que es constitucional, el Tribunal Constitucional en este fundamento jurídico 5 de la sentencia dice que incorpora consideraciones medioambientales, con lo cual se protege el medio ambiente, que además corresponde a la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley del Suelo, determinar cuáles son los usos de interés público que pueden autorizarse en suelo rural y, a continuación, añade también otras consideraciones, diciendo que, en cuanto a la autonomía local, esta se respeta porque se ponderan los intereses municipales o supramunicipales, al decir que si los ayuntamientos y los municipios no están de acuerdo, entonces resolverá el Gobierno, no resuelve el Cabildo Insular. Y, finalmente, dice también, en una interpretación que tampoco se desprende, digamos, demasiado tajantemente del contenido del precepto, que estos planes no se aprueban ni se ejecutan al margen del planeamiento diseñado por la Ley Canaria General Urbanística, la Ley 6/2002. Con esta interpretación, que ya digo, el Tribunal Constitucional no atribuye al precepto con el carácter de interpretación constitucional, es decir, condicional, sino como interpretación directa que hace el Tribunal Constitucional del precepto, es constitucional. Y, finalmente, se examina la disposición adicional segunda de la Ley Canaria 2/2016. Esta disposición adicional segunda está estrechamente relacionada con la primera. En la primera vimos que estos planes especiales, estos planes de planificación turística singular, exigían, precisamente para cumplir con el requisito de la Ley del Suelo, del interés excepcional, exigían como primer trámite que por parte del Cabildo Insular existiera un primer paso o un primer acuerdo de declaración del interés insular general de aquellas actuaciones para que pudiera iniciarse la tramitación. Lo que hace la disposición adicional segunda es decir, en determinados casos que aparecen en el boletín, en el Diario Oficial de Canarias, en tales y tales lugares, la ley directamente declara que tienen interés insular general, con lo cual ya no será necesario el completar ese primer paso que exige la disposición adicional primera. ¿Qué ocurre? Que casualmente la mayoría de las actuaciones que se declaran directamente por esta disposición adicional segunda de interés singular, sustrayendo, por lo tanto, esta declaración a los cabildos insulares, coinciden con las actuaciones que fueron anuladas en el plan especial que sirvió, digamos, de precedente a esta modificación de esta ley, que fueron anuladas por el Tribunal Supremo
por motivos, digamos, podemos decir circunstanciales, no se refería a los motivos de nulidad a la totalidad del plan, pero, sin embargo, el Tribunal Supremo lo anuló de forma absoluta, diciendo que no podía salvar ningún elemento del anterior plan especial porque en materia de planeamiento, dijo, y de normas generales, no rige el principio de conservación de los actos administrativos. Por lo tanto, eran actuaciones que estaban anuladas y esta disposición adicional segunda las declara de interés singular. Y dice, bueno, y luego ya sigan ustedes el procedimiento de planeamiento de la disposición adicional primera. Es decir, ya se puede seguir la tramitación del plan de interés turístico singular. ¿Qué dice el tribunal? Primero, que esto es una ley singular de supuesto de hecho concreto y pone el ejemplo de la ciudad del medio ambiente de Soria y Fuentes Carrionas de Palencia. El tribunal suele distinguir, cuando se trata de leyes singulares, las leyes autoaplicativas, que son aquellas que no requieren una ejecución, y el propio legislador ya realiza la ejecución, las leyes que se refieren a sujetos singulares y las leyes que se refieren a hechos concretos. Entra dentro de esta última categoría. Pero en relación con todas estas leyes, el tribunal siempre aplica el mismo esquema. Primero, tienen que responder a un interés inexcusable, un interés general inexcusable. Y en este caso, ese interés no se da porque se está promoviendo digamos, el desarrollo turístico de las islas, pero no hay un interés inexcusable que obligue a acudir a este procedimiento. En segundo lugar, no es proporcional, puesto que la Administración puede actuar por medios normales, es decir, se puede iniciar estos instrumentos de planeamiento dejando en manos de los cabildos la aprobación de la declaración esta inicial, que debe ser detallada según la disposición adicional primera del interés general. Y en tercer lugar, y esto también es importante, se comprueba si se vulnera o se restringe el derecho a la tutela judicial si hay una restricción importante del control judicial. Y aquí se dice si hay una restricción importante del Poder Judicial, del control judicial, porque cuando se vaya al contencioso administrativo impugnando el plan de interés turístico singular, no se podrá impugnar la declaración de interés insular general, porque esa la ha hecho la ley. Es decir, hay una parte muy importante, la que precisamente legitima el inicio de la tramitación del plan y la que lo cohonesta con la exigencia por parte del Estado de que estas actuaciones en suelo rural tengan interés general y sean excepcionales, esto se sustrae al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Resultado, por lo tanto, que establece el Tribunal Constitucional en este fundamento jurídico 5 de la sentencia, este precepto es inconstitucional. Muchas gracias por su atención. Seguidamente, don Juan Antonio Álvarez Corchete, letrado de la Constitucional, analizará dos sentencias de relevancia importantísima en nuestro territorio nacional. Buenos días. Lo primero que tengo que decir es que a la luz del elenco de participantes que veo en el programa y como he tenido oportunidad de seguir lo que he visto en los programas de las ediciones anteriores, el reconocimiento a la agencia es merecido, tanto a José Antonio como a José María y a sus equipos, ¿no? Y que les agradezco por contar conmigo, no solo porque me permitan compartir algunas ideas con ustedes esta mañana, sino sobre todo porque me permiten participar pues, del diálogo que surja y sobre todo, y por tanto, aprender de grandes maestros como Juan Antonio Siol, que a mi juicio ha dado una magnífica conferencia, y de las que vendrán con posterioridad. Sin más preámbulos, yo quiero destacar que en la mesa inaugural de esta mañana, tanto el presidente de la Xunta como el presidente del Tribunal Constitucional han comenzado prácticamente del mismo modo. El presidente de la Xunta ha dicho algo así como que el urbanismo es mucho más que urbanismo y el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que el urbanismo no se puede analizar de un modo aislado. Probablemente por esto, por esta trascendencia del urbanismo, que no se puede encasillar dentro de lo que habitualmente o desde un punto de vista estricto podríamos llamar urbanismo, es por lo que se ha convertido en una materia constante en la doctrina constitucional.
son muchísimas las sentencias del Tribunal Constitucional que, con ocasión de analizar leyes urbanísticas, han desarrollado conceptos constitucionales de gran trascendencia, como la supletoriedad en la sentencia 6197, sin perjuicio de, como decía Juan Antonio Siola hace un momento, eso viene de una sentencia anterior del 96 en materia de transportes, pero donde se apuntala es en la sentencia del 97, o ha desarrollado el Estatuto de la Propiedad en conexión con el 149.1.1, y así sucesivamente podríamos extendernos. No lo voy a hacer esta mañana. Lo que sí quiero poner de relieve es que esto continúa de esta manera, que si uno mira el año 2018, y llevamos apenas 4 meses, tenemos una sentencia muy relevante como la 43-2018 que ha expuesto Juan Antonio Siol, pero es que tenemos un auto, que es el 45-2018, de 24 de abril, que viene al declarar que es manifiestamente notoriamente infundada la cuestión de inconstitucionalidad que plantea el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, viene a extender la doctrina de la 141-2014 en materia de valoraciones, no a la expropiación, sino a los supuestos de responsabilidad patrimonial. Es decir, en aquellos, si tengo tiempo los pondré con más detenimiento, ahora quiero simplemente enunciarlo, en aquellos procesos urbanísticos donde la incidencia no es a través de una expropiación, sino que puede ser a través de una ocupación ilegal. Esos daños, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha planteaba si también tenían que seguir, o era inconstitucional que tuvieran que seguir las valoraciones de la ley del suelo. Entonces, el Tribunal extiende la doctrina de la 141-2014 a este supuesto con un razonamiento que yo considero discutible, y no que el fallo me parezca discutible, pero el razonamiento, si tengo tiempo, expondré por qué creo que no es, o probablemente por qué podría haber otro. Pero no solo en 2018, es que en 2017 está la interesante sentencia, muy interesante sentencia y larga, la 143-2017, de la que Juan Antonio Siola ha hecho una síntesis, yo diría que profunda, apretada pero profunda. Pero es que además tenemos la sentencia 28-2017 sobre información pública. Esta es la última secuela de todo lo que ocurrió con el Plan de Ordenación de Toledo. En la medida que pueda, pues la expondré al final. Pero tenemos también la 109-2017, que probablemente es la más interesante y es la que voy a intentar dedicar unos minutos, y dependiendo de si soy disciplinado con el tiempo, pues abordaré las otras dos, ¿no? Esta sentencia 109-2017 trata sobre, es un recurso de inconstitucionalidad que plantea el abogado del Estado contra una ley balear sobre la evaluación de impacto ambiental. Son 3 las impugnaciones. Yo voy a empezar por la última, que creo que es la que o a mí me parece muy interesante. La cuestión, como todos ustedes saben, es que la Ley 21/2013, que es la Ley Básica Estatal sobre Evaluación de Impacto Ambiental, establece que todos los planes, programas y proyectos que se refieren a uso del suelo u ordenación territorial requieran alguna modalidad de evaluación ambiental, dependiendo de qué tipo de proyecto sea, es una evaluación o plan o programa, es una evaluación estratégica o es una evaluación de impacto ambiental o es un informe ambiental. No vamos a entrar en esos detalles. Una evaluación ambiental es necesaria, y esa evaluación ambiental es necesaria con... Lo que quiero poner de relieve es que no es un mero trámite. Los trámites no son solo trámites. Los trámites responden a alguna razón. Y aquí la razón a la que se responde, y que es la razón que motiva que cuando estos trámites no se respetan, pues tengan consecuencias sobre el proyecto, el plan o el programa, la razón es incorporar la perspectiva ambiental en la decisión sustantiva. Cuando un órgano sustantivo ejerce sus competencias, sea un órgano autonómico o sea un órgano estatal, en ese ejercicio de esas competencias sustantivas tiene que incorporar la visión ambiental. Por eso es por lo que se impone como base del medio ambiente que haya esta evaluación ambiental en alguna de sus modalidades. La segunda premisa que quiero establecer para seguir el análisis es que el artículo 9.1 de esta ley estatal, la ley básica, la ley 21/2013, prevé que si no se sigue esta tramitación ambiental preceptiva, la consecuencia es que el plan, programa o proyecto carecerá de validez. Carecerá de validez. Eso es como lo que dice la ley básica, carecerá de validez. Es importante porque esto podría dar lugar a alguna interpretación, y el Tribunal Constitucional opta por un motivo en concreto. Ahora lo veremos más adelante. Este carecerá de validez, desde un punto de vista competencial, se integra
en el procedimiento, es decir, ya saben que desde el punto de vista competencial el procedimiento no son solo los trámites que se siguen para la elaboración de las normas, sino que también es la regulación de la validez de los actos administrativos, como es la regulación de los medios de impugnación o de los medios de ejecución. Por tanto, el prever cuáles son las consecuencias, en este caso este carecerá de validez, se integraría en principio desde el punto de vista competencial dentro de los aspectos procedimentales. Bien, con este marco de inicio, quiero poner de relieve que la realidad a la que asistimos en los últimos tiempos es que hay muchos planes de ordenación urbana que han sido anulados por faltarle ciertos trámites, lo cual desde muchos ángulos se ha considerado muy radical. Las consecuencias son tremendamente radicales. Un plan de ordenación urbana, que probablemente sea la decisión más importante que toma un municipio en mucho tiempo, simplemente porque falte un, digamos, trámite administrativo, pues queda o deja en una situación de impasse muchísimas decisiones. Por lo tanto, se considera demasiado radical. Hay muchas voces que consideran demasiado radical que la falta de un determinado trámite tenga unas consecuencias tan radicales como puede ser la nulidad. Entonces, en este contexto de esta realidad a la que yo me estoy refiriendo, surge esta Ley 12/2016 balear, que viene a establecer que cuando falta la tramitación ambiental preceptiva en un plan, la consecuencia no sea la nulidad. Viene a decir que bastará con hacer la tramitación ambiental requerida para volver a aprobar lo que en su momento pues, adolecía de un vicio. Viene a establecer algo así como una posibilidad de subsanar. El abogado del Estado considera que esta regulación balear contradice la base estatal del 9.1 que yo he mencionado antes, que dice que la falta de una tramitación ambiental en un plan, programa o proyecto determina el que carezcan de validez y, por tanto, que sean nulas, según lo que alega el abogado del Estado. Entonces, entiende el abogado del Estado que hay una inconstitucionalidad mediata. Claro, para resolver este problema, el quid de la cuestión es dónde el Tribunal Constitucional incardina, en qué título competencial incardina el artículo 9.1 de la Ley Básica Estatal. Porque si lo incardina en la materia de procedimiento administrativo común, todos sabemos que el procedimiento es accesorio a la competencia sustantiva. Es decir, es el competente en materia sustantiva y eventualmente el competente en materia urbanística el que hace o el legislador que puede establecer cuál es la regulación concreta del procedimiento para ejercer esa competencia sustantiva. Lo tiene que hacer, eso sí, respetando esos elementos esenciales que constituyen el procedimiento administrativo común que le corresponden al Estado. Pero en principio lo que es el procedimiento material, el procedimiento de ejercicio de la competencia material es de la comunidad autónoma. Ahora bien, el Tribunal Constitucional considera que esto no es procedimiento administrativo común y, por tanto, y lo incardina en el 149.1.23 y considera que este 9.1, por mucho que contenga una regulación procedimental, esa regulación procedimental no deriva de la competencia estatal sobre el procedimiento administrativo común, sino que deriva de una competencia, digamos, material, como es la protección ambiental. Dicho de otra manera, como Juan Antonio Xiol ponía de relieve al exponer una parte de la sentencia 143/2017, la posibilidad que tiene el Estado de regular procedimientos no se limita a la regulación del procedimiento administrativo común, sino también a aquellos procedimientos que sirvan para ejercer sus competencias materiales, como por ejemplo la medioambiental. Por supuesto que la competencia medioambiental del Estado es solo de establecer bases, es decir, no podrá establecer un procedimiento que no sea imprescindible para sostener esas bases. Con esa excusa no podrá hacer un procedimiento completo, pero sí podrá ir mucho más lejos que lo que le permite el procedimiento administrativo común. Entonces, el Tribunal Constitucional en este punto incardina este 9.1, carecerán de validez en este contexto de bases del medio ambiente. Y en este contexto viene a decir, y aquí es la interpretación de legalidad ordinaria que luego retomaré como conclusión al final, el Tribunal Constitucional está interpretando ese carecerán de validez en el sentido de que como es una norma de protección ambiental, tiene que significar que las valoraciones ambientales que implica el trámite ambiental que se ha omitido, esas valoraciones ambientales deben estar presentes dentro del proceso sustantivo para que puedan influir el proceso de decisión sustantiva. De tal manera que si no está,
la tramitación ambiental resulta afectado todo el proceso de decisión sustantiva. No basta con a posteriori reproducir el trámite ambiental, eso no es suficiente, sino que hay que reproducir todo el trámite sustantivo para que esa perspectiva ambiental que se incorpora con posterioridad pueda incidir en esos ámbitos sustantivos. Y de ahí es de donde viene que esta lectura que se hace del artículo 9.1 incardinado en la competencia ambiental determine que no sea posible por parte de una comunidad autónoma hacer una regulación que permita la subsanación y en consecuencia declara inconstitucional el precepto de la ley balear. El precepto que venía a reconocer que bastaba con reproducir la tramitación ambiental para a continuación volver a aprobar el instrumento sustantivo, eso no es suficiente, sino que hay que hacer la tramitación sustantiva completa porque la norma básica, el 9.1, así lo requiere. Yo de aquí sacaría dos consecuencias. La primera es que es casi una advertencia, es decir, lo que aquí he expuesto no es aplicable a la falta de cualquier trámite formal en la elaboración de un plan de ordenación urbana, sino que habrá determinados trámites que falten que obedezcan meramente a finalidades urbanísticas o a otras finalidades que sean también competencia de la comunidad autónoma. Pero habrá otros trámites que tengan una consecuencia material distinta en un ámbito que sea competencia estatal. Esto hay que tenerlo en cuenta para saber quién es el competente para establecer cuáles son las consecuencias de la falta de esos trámites. Esa sería, digamos, la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que el Tribunal Constitucional aquí hace una interpretación de la legalidad ordinaria del artículo 9.1 de ese carecerán de validez. Y esa interpretación que hace de ese carecerán de validez va íntimamente ligado al título competencial donde encuentra su cobertura. Es decir, aquí hago un pequeño excursus. Creo que esto tiene consecuencias sobre el debate que se ha abierto en los últimos años sobre la prevalencia del derecho estatal. Y es lo siguiente, hay muchos autores que vienen a sostener que la relación de inconstitucionalidad inmediata entre una ley autonómica y una ley básica estatal en mucha medida es una mera relación de legalidad ordinaria que el juez ordinario puede discernir, pues al fin y al cabo se trata de la compatibilidad entre una norma legal ordinaria y otra norma legal ordinaria, es una compatibilidad entre dos leyes ordinarias. Y sin embargo, yo creo que esto no es sostenible, puesto que la interpretación que se le dé al parámetro de constitucionalidad, que es la ley ordinaria de carácter básico, está intrínsecamente ligado al título competencial estatal donde se incardine. Y es la lectura que se hace del título competencial lo que permite hacer una u otra interpretación de la legalidad ordinaria. Yo creo que está íntimamente conectada la interpretación de la legalidad ordinaria de la ley básica con una cuestión constitucional. Y en ese sentido no creo que sea una mera compatibilidad entre leyes ordinarias. Y un buen ejemplo creo que es este. La interpretación que se hace de este 9.1 de la Ley 21/2013 está íntimamente conectado con que el Tribunal entiende que eso es 149.1.23 y cómo entiende el Tribunal Constitucional que es el título competencial de protección ambiental. Y por eso es por lo que creo que sigue siendo justificable y sigue teniendo sentido un cierto monopolio en la resolución de estos conflictos por parte del Tribunal Constitucional y creo que la cláusula de prevalencia, no digo que no tenga algún juego, pero no es verdaderamente en las inconstitucionalidades inmediatas un mero juicio de ilegalidad ordinaria. Una segunda cuestión que plantea esta sentencia 109/2017 tiene que ver con la cooperación entre las distintas instancias territoriales. Ya sabéis que un Estado complejo como es el español, como cláusula esencial, es la cooperación entre los distintos titulares de competencias, puesto que en el mismo territorio muchas veces se hacen jugar varias competencias. Entonces, la Ley 21/2013 prevé que la competencia sustantiva y la competencia ambiental van ligadas, es decir,
cuando el Estado o la comunidad autónoma es competente para la materia sustantiva, lo es también para la valoración ambiental. Pero al realizar esta evaluación ambiental por parte de aquel al que le corresponda, tiene que tener en cuenta las competencias que sobre el mismo territorio pueden ejercer otras comunidades autónomas. Es decir, dentro del trámite de evaluación ambiental se requieren unas consultas preceptivas para que se incorpore la perspectiva de los otros titulares de otras competencias que pueden estar ahí en juego. Pero no solo se prevé esto como norma de carácter general aplicable a cualquier administración, sea cual sea, sino que además hay un precepto aplicable exclusivamente a la Administración del Estado. Es decir, cuando sea la Administración del Estado la que sea competente para la decisión sustantiva, porque, por ejemplo, se trate de construir una obra de competencia estatal, será también el Estado quien realizará la evaluación ambiental, y dice el artículo 3 de la Ley 21/2013 que en estos casos se escuchará de un modo preceptivo al órgano ambiental autonómico. Es decir, independientemente de que siempre hay que escuchar a la perspectiva de las otras administraciones que tengan alguna competencia sobre el territorio, independientemente de eso, a esto se une además este otro mecanismo de cooperación específico. Bien, este mecanismo de cooperación que acabo de describir, la Ley Balear lo reproduce. Es decir, es la Ley Balear la que impone este mecanismo de cooperación al Estado. Bien que ya estaba en la Ley Básica, pero este dato no es baladí. Es decir, la Ley Balear, en caso de que no existiera en la ley estatal, es la Ley Balear la que lo impone, y la Ley Balear está imponiendo un mecanismo de cooperación al Estado. Esto es relevante por lo que diré a continuación. Bien, lo que se plantea ante el Tribunal Constitucional por parte del abogado del Estado respecto de esta previsión no es tanto la previsión de este mecanismo de cooperación, sino la consecuencia que la Ley Balear asocia al hecho de que falte esta consulta preceptiva al órgano ambiental autonómico, que es la nulidad de la decisión sustantiva, de la decisión del plan, proyecto o programa. El Estado que no escuchó al órgano ambiental autonómico en una obra que le era competente, dice la Ley Balear que su decisión sustantiva será nula por haber faltado esa consulta preceptiva. Por tanto, no solo es que establece la ley autonómica, impone la ley autonómica un mecanismo de cooperación al Estado, sino que además señala cuál es la consecuencia, que es una consecuencia de nulidad a la falta de ese trámite. Bien, el tribunal distingue, y es tan interesante una cosa como la otra, dice textualmente, y no me resisto a leerlo, dice, conforme a lo expuesto, no plantea problema competencial alguno que la regulación autonómica aluda a la necesidad de que la comunidad autónoma participe en los procedimientos de evaluación ambiental referidos. O sea, acepta, y yo no conozco muchos supuestos como este, acepta que una norma autonómica imponga al Estado un mecanismo de cooperación. Pero a continuación, en el párrafo siguiente dice, sí, se puede establecer el mecanismo de cooperación, pero la comunidad autónoma no puede establecer la consecuencia que lleva consigo el incumplimiento de ese mecanismo de cooperación. Sí que el tribunal ha manifestado en muchas ocasiones esta obligatoriedad de los mecanismos de cooperación, y probablemente la falta de un mecanismo de cooperación de este tipo en la ley estatal pudiera ser inconstitucional, pero dar el paso de admitir que una ley autonómica contenga e imponga al Estado ese mecanismo de cooperación es una de las pocas veces que yo lo he visto. Sobre el otro punto, y con esto voy acabando porque sé que estoy fuera de tiempo, y si luego hay alguna pregunta, o en las preguntas tengo ocasión, desarrollaré alguno de los otros temas que quería poner encima de la mesa. Lo que quería decir para concluir es que, si bien el Tribunal Constitucional prevé que la norma autonómica es inconstitucional al contemplar la consecuencia a la falta del trámite, sin embargo hace un razonamiento sobre la base de la necesidad de la cooperación en los párrafos anteriores, que pudiera hacer pensar, que da pie suficiente para pensar que si esa cooperación es tan importante, puesto que es la única manera de que en la decisión sustantiva del Estado se incorporen
las perspectivas de comunidades autónomas que tienen algunas de sus competencias implicadas en ese territorio, da la sensación, con ese razonamiento, de esa importancia que se le da a ese instrumento de cooperación, que claro está, si es tan importante, su falta debería tener una consecuencia radical. Claro, el tribunal no lo va a decir, porque no se está enjuiciando la norma estatal, se está enjuiciando la norma autonómica. Y el tribunal siempre es muy cuidadoso de cuando se está enjuiciando una norma estatal como parámetro o se está observando la norma estatal como parámetro, no hace juicio sobre ella, pero sí razona suficientemente sobre la importancia de ese mecanismo de cooperación, de lo que pudiera derivarse que una no previsión de una consecuencia drástica, una consecuencia rotunda sobre su falta, pues quedaría un tanto desvirtuado todo su razonamiento. Bien, estas son algunas de las cosas que creo que son interesantes. Yo me quedo aquí, les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, se han formulado 5 preguntas. Vamos a plantear las 3 más votadas. Si les parece bien, las otras 2 quedan para la ronda de panel de expertos, que bien seguro don Juan Antonio Hernández Porchete puede responderlas, porque bueno, un poco obedecen a su intervención. En primer lugar, si el silencio administrativo es una técnica básica del procedimiento administrativo común y el Tribunal Constitucional entiende que la regulación del silencio negativo contra el eje entra dentro de la competencia estatal, ¿por qué no para todos los supuestos? ¿Es constitucional que en Galicia se tenga por silencio positivo algo que en Andalucía, por ejemplo, no es así? El silencio, por supuesto que puede ser incardinado dentro del procedimiento administrativo común, unas reglas generales sobre el silencio, pero lo que ocurre es que superadas esas reglas generales, que como es procedimiento administrativo común tienen que ser meramente esenciales, superadas esa regulación en los ámbitos que esa regulación deje abierta, el silencio, como procedimiento que es desde un punto, norma procedimental que es desde un punto de vista competencial, en principio, y digo en principio, va asociada a la competencia sustantiva. Por lo tanto, si la competencia sustantiva de la que estamos hablando es autonómica, no hay absolutamente ningún inconveniente para que cada comunidad autónoma tenga una regulación del silencio para esa materia que es de su competencia diferente, siempre y cuando, vuelvo a decir, respete la esencia del procedimiento de lo que se establece en materia de silencio en materia de procedimiento administrativo común. Esto tiene una salvedad adicional, es decir, junto a los límites derivados del procedimiento administrativo común están los límites derivados de otras competencias sustantivas del Estado. Por ejemplo, estoy imaginando transparencia. Yo diría que la transparencia de la administración pública podría ser incardinada en régimen jurídico de la administración pública y, en consecuencia, como régimen jurídico de la administración pública, la competencia estatal es básica. Yo creo que el Estado, aparte de poder establecer determinadas reglas sobre el silencio con base en el procedimiento administrativo común, puede además establecer algunas reglas adicionales sobre el silencio en materia de transparencia que respondan a las bases. Y lo mismo pasa con el medio ambiente, lo hemos visto en la sentencia que Juan Antonio Siola ha expuesto. En la regulación de esta ley de 2013 de las 3 Rs, hay algún precepto que si establece silencio negativo, lo hace no por procedimiento administrativo común, sino lo hace para tutelar el medio ambiente, porque el medio ambiente es competencia estatal en lo básico, y, por tanto, puede imponerle, incluso en materia urbanística, a las comunidades autónomas, por mucho que las comunidades autónomas sean competentes en materia urbanística, puede establecerle una regulación del silencio que para aplicar la protección ambiental sea necesaria. Por tanto, sí es posible que unas comunidades tengan una regulación distinta en materia de silencio, siempre y cuando sea respecto de una competencia que materialmente les corresponda y siempre y cuando no vulneren alguna de las condiciones que como marco puede establecer el Estado, ya sea por procedimiento administrativo común o por alguna otra competencia de carácter material. Yo no sé si tú quieres añadir, porque eso es un tema que creo que... Exactamente, es esa la posición. De modo que, en principio, se trata
Otra cosa es, porque ahí empiezan las vacilaciones o las matizaciones en la jurisprudencia constitucional, el hecho de si podemos distinguir claramente lo que es procedimiento administrativo común de los que son procedimientos administrativos especiales. Y ahí entramos en un terreno resbaladizo, porque en el terreno de los principios, los procedimientos administrativos especiales están totalmente sustraídos a la regulación del Estado, porque el Estado solamente puede regular el procedimiento administrativo común. Pero bueno, ahí empiezan las excepciones y las matizaciones. Primera matización: si el Estado tiene una competencia básica en una materia y considera que el régimen procedimental es esencial para mantener esa uniformidad en todo el territorio nacional, entonces puede introducir una particularidad en el procedimiento administrativo, que es el caso de la sentencia que hemos visto. Aquí el Tribunal Constitucional dice, bueno, como procedimiento administrativo común, el Estado no puede entrar más de lo que ha regulado con carácter general respecto del silencio administrativo. Pero como tiene competencias en materia de medio ambiente, el Estado, en las materias de medio ambiente, puede establecer un régimen singular si considera que esto es necesario para mantener la uniformidad, por lo tanto, el carácter básico, la efectividad de esa competencia de protección del medio ambiente. Esa es, por lo tanto, la primera podríamos decir, rendija por la que se cuela la competencia del Estado en regular procedimientos administrativos especiales. La segunda es que en ocasiones el Tribunal Constitucional pues vacila y hace una calificación un poco ambigua entre lo que debe considerarse como procedimiento administrativo y lo que debe considerarse como régimen jurídico de las administraciones públicas. En principio, procedimiento administrativo pues es todo lo que hace referencia al íter procedimental, es decir, al íter de actuación de las administraciones públicas, al régimen de producción de los actos administrativos, al régimen de impugnación de los actos administrativos, al régimen de eficacia y al régimen de ejecución de los actos administrativos. Y, por lo tanto, se refiere al forman parte, por lo tanto, del procedimiento administrativo común los trámites administrativos, por importantes que sean, y, al mismo tiempo, pues todos los principios, por ejemplo, del procedimiento administrativo, el principio de transparencia, por ejemplo, el principio de publicidad. Y, sin embargo, ahí el Tribunal Constitucional vacila. En las últimas sentencias se ve claramente cómo, cuando se trata de principios de carácter general, a veces el tribunal dice esto no es procedimiento administrativo común, estos son bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Y, por lo tanto, pueden establecerse también con carácter vinculante para las comunidades autónomas respecto de todo tipo de procedimiento administrativo. Esto, por ejemplo, es la forma en que se ha interpretado la Ley de Economía Sostenible, que introdujo principios de buen gobierno en el ámbito del procedimiento administrativo y que recientemente el Tribunal ha confirmado también en relación con la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. No estamos ante procedimiento administrativo, estamos ante normas de régimen jurídico de las administraciones públicas, donde el Estado tiene competencia básica y, por lo tanto, ya no debe mirar si esto es un procedimiento administrativo común o es un procedimiento administrativo especial. Y con esto, realmente, pues, el Estado está penetrando sobre la base de establecer principios específicos de carácter general en el ámbito del procedimiento de los procedimientos administrativos especiales de las comunidades autónomas. Y el segundo procedimiento es el considerar que hay determinados trámites administrativos que, por su importancia constitucional, pues en realidad, aunque siguen formando parte del procedimiento administrativo común, en realidad pues pueden ser o forman parte de los procedimientos administrativos especiales, puesto que cada procedimiento administrativo especial regula sus particularidades,
Sin embargo, tienen tanta importancia que por sí solos, aisladamente, forman parte del procedimiento administrativo común. Por ejemplo, el trámite de audiencia en los planes de urbanismo. En realidad, el procedimiento de aprobación de los planes es un procedimiento administrativo especial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional vacila, a veces dice que es régimen jurídico de las administraciones públicas, o a veces dice que es procedimiento administrativo común, cuando en realidad pues, se trata de un trámite previsto en un procedimiento administrativo especial correspondiente. Yo creo que eso necesita todavía de una cierta maduración en la jurisprudencia constitucional. Yo, desde el punto de vista, digamos, de la posición más clásica en el derecho administrativo, me parece difícilmente aceptable el entender que un principio general de ordenación del procedimiento puede considerarse como un principio de régimen jurídico de las administraciones públicas, efectivamente, régimen jurídico de las administraciones públicas, porque se refiere al procedimiento administrativo claramente, ¿no? Y eso pues forma parte del procedimiento administrativo. Y quizá, y de hecho, bueno, pues lo he aceptado en algunas sentencias, el hecho de que se diga que determinados trámites, por ejemplo, el silencio administrativo, que en realidad forma parte de cada procedimiento. Pero bueno, se puede entender que el silencio administrativo en sí, como institución, pues constituye un procedimiento administrativo común que luego, por así decirlo, se revertirá o se reflejará en los distintos procedimientos administrativos especiales. Recientemente hemos tenido el problema en relación con la elaboración de disposiciones normativas, reglamentarias, por parte de las comunidades autónomas. Entonces, como saben ustedes, la Ley de Procedimiento Administrativo regula esa materia, regula principios, trámites. El Tribunal Constitucional ha declarado en general inconstitucional esa regulación porque se trata de un procedimiento administrativo especial de las comunidades autónomas, de la aprobación de disposiciones generales, pero ha entendido que algunos de los principios, algunos de los trámites son esenciales, que forman parte del régimen básico de las administraciones públicas y, por lo tanto, entra de establecer, por ejemplo, que la audiencia de los ciudadanos sea anterior a la aprobación de una norma reglamentaria. Por lo tanto, por ese camino, efectivamente, pues el Estado puede penetrar en procedimientos administrativos especiales imponiendo trámites en donde yo creo que al final, en las deliberaciones del tribunal, pues lo que realmente termina imponiéndose es una consideración acerca del carácter esencial que puede tener ese trámite para garantizar un régimen razonable de uniformidad en la actuación de las administraciones públicas y una garantía general de protección de los derechos en toda España. Esa es al final la consideración que se impone y muchas veces se ve, o algunas por lo menos, que la calificación de una materia como régimen jurídico de las administraciones públicas, como aspecto de procedimiento administrativo común o como procedimiento administrativo especial, pues depende de consideraciones ponderativas de este tipo más que de una rigurosa calificación de la actividad. Esto es por lo menos hasta ahora por donde se va moviendo el Tribunal Constitucional. Muy bien. Una única pregunta, porque está dirigida al magistrado señor Xiol Ríos, y las siguientes quedan propuestas para el panel de expertos, en la cual nos va a acompañar el letrado y además encajan en su exposición. En relación con la redacción de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al fundamento jurídico 23 y el artículo 11.4d del texto refundido, y a la vista de lo señalado en rojo en su presentación, ¿podría aclararnos si el inciso inconstitucional es el referido a las talas en terrenos sometidos a transformación urbanística o a las que derivan de la protección del dominio público? Sí. En relación al precepto 11.4d, y a la vista de lo señalado en rojo en su presentación, ¿podría aclararnos si el inciso inconstitucional es el referido a la tala en terrenos sometidos a transformación urbanística o a las que derivan de la protección del dominio público? O a las que derivan de la protección del dominio público. Del dominio público. No, en ese, o sea, se refiere, si no recuerdo mal, al artículo sobre el silencio administrativo, sí. ¿No? Se refiere, el inciso se refiere a toda actuación que tenga lugar
en relación con supuestos que no impliquen protección del dominio público en terrenos protegidos como rústicos, con carácter general. Al menos es un fundamento que se redactó luego un poco con prisas porque fue producto luego de una deliberación intensa en el tribunal y de retoques, y quizá no ha quedado suficientemente claro en la sentencia. Se refiere a toda actuación en el ámbito de zonas rústicas. Ahí se entiende que el Estado tiene competencia para imponer lo que considera necesario para garantizar el régimen de protección del medio ambiente, y por lo tanto siempre que se refiere a terrenos rústicos, cualquiera que sea la actividad, el silencio, según ese precepto, es un silencio de carácter negativo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve descanso de 15-20 minutos y continuaremos después con el panel de expertos.